Porque yo... Sí, no, porque lo apago para que por si toso y todas esas cosas, después llegamos... Hemos vuelvo a decir todo, más o menos se escuchó todo lo que estaba diciendo, ¿no? Perdón, ¿puedo interrumpir? Sí. Para retarlos en vivo, ¿puedo, Caro? Ay, este durmió mal también. ¿Para qué pagan los micrófonos si yo los muteo de acá? Yo la vez que lo apagué, lo apagué sin querer. Lo único que puedo decir es eso. No, voy a Ya decir lo resolví también. Voy a decir que fui yo. Perdón, ahí ya resolví los dos problemas técnicos que estábamos teniendo. Muchas gracias. Que tengan una muy Pero buena tarde, el problema humano monos con navaja. de la que Es está humano. hablando ahora no es muy, ¿viste? No se resuelve fácil esto, este problemita que yo tengo. Pero bueno, como les decía, hubo una risa. Mía. La tuya. Sí. Mira, está con delay. Bueno, lo que les decía es que vamos a tratar el tema del populismo, lo que tiene que ver con el populismo, y alguien que escribió sobre esto, que es un escritor, un historiador, que da clases allá en Estados Unidos, que se llama Matthew Carush, que nos dio en una de las materias el profesor Martín Castro, un gran profesor en problemas de historia argentina. Y bueno, y lo que él habla, ahí tiene un prólogo muy bueno de Ezequiel Adamowski, y él analiza lo que fue el populismo argentino. Y lo que habla este hombre es sobre la cultura de masas y la polarización de las clases, que dice que esto se difunde desde los medios de comunicación masivos. Obviamente, chicos y chicas, y para los que nos están escuchando, los medios de comunicación masivos no tenían que ver como ahora con las redes, ¿no? En otros tiempos era principalmente el cine, la radio y la música popular. Y hay un análisis de esa posición binaria, de esa sociedad que era pobres contra ricos. Primero, y raramente, habla del escritor Roberto Arlt, el gran Arlt, que en 1932 decía que el obrero argentino conocía más a las estrellas de Hollywood que a Marx. Como que decía que el marxismo no podía prosperar en estas tierras porque no llegaba a las clases populares como debía llegar. Y había una gran difusión de lo que era el cine, vieron que era la época de oro del cine estadounidense, sí, ¿verdad? Y también habla de las ideas de aquellos inmigrantes que llegaron con ideas sindicalistas y anarquistas, y señala que en la década del 20 los hijos de aquellos de fines de siglo 19 que habían llegado con ideas anarquistas no prosperaron en los hijos de estas personas. Que sí, la gente era influenciada por el cine, la música y la radio. La radio era en esos tiempos, obviamente no lo vivimos, pero sé por algunos, ¿no?, por experiencia familiar, que la radio era una cosa grandota que se ponía en el medio del comedor o de la cocina de las familias obreras y populares, y se escuchaba principalmente tango, se escuchaban los radioteatros. De ahí empiezan sus primeras actuaciones, una muy, muy jovencita venida de Los Toldos, luego de Junín, de la mano de un cantante de tango, Cuartucci fue, Pedro Cuartucci. Bueno, no, otro, se me fue el nombre, o Magaldi. Bueno, vino Evita de allá, de un pueblo del interior, ¿no? Y empezó a actuar con su pobreza y con toda la historia que ya sabemos de Eva, ¿no?, que fue hija no legítima y demás, vino para actuar en estos radioteatros, a veces como personaje no principal, ¿no? Entonces, dice esto, que el peronismo sí logra aglutinar a todos esos trabajadores, a esa masa popular, chicos, a esos trabajadores los logra aglutinar y que se identifique. Lo que sí no hizo el marxismo, en los años 40 y 50 sí lo logra el peronismo, que construye así un movimiento de masas. Se le da esa importancia a esa cultura de masas. La autonomía, habla de la autonomía de los consumidores en los 70, ¿no? Pero en esa cultura, no en los 40 y 50, en esa cultura de masas sí se moldeó un capitalismo. No dejaba el peronismo, como sabemos todos, de ser capitalismo. Lo que no era es un capitalismo salvaje, era un capitalismo con la mayoría de las personas y con la gente de abajo adentro. Justicia social se llama. Justicia social, bienestar social, como decía la otra vez Caro, ¿no? Y justicia social, ¿no? Y esto que decía Carolina recién, esto de donde hay una necesidad, ¿cómo era, chicos? Donde hay una necesidad, nace un derecho. ¿Qué piensan de esa frase? Un discurso populista.
Sí, o no, o puede ser, para no ser... O quizás peronista, nada más. Simplemente un discurso que lo que busca es, lo que decíamos antes, representar la voluntad del pueblo. Más en la época en la cual se esgrime esa frase, porque si vos pensás en los años 40, 50, en un momento del país donde los trabajadores accedían a pocos consumos, o tenían poco poder adquisitivo, pocos derechos laborales, Con y a lo partir justo. de todo esto arranca a revolucionarse en esos términos, en ese sentido de la sociedad, creo que esa frase no es solamente populista o demagógica, obvio. sino que busca, No, es no. material eventualmente, materialmente efectiva. ¿Cómo percibían las élites? La realidad efectiva. Sí. ¿Cómo percibían las élites esto del ingreso de las clases populares a los consumos culturales como una invasión? Como una invasión, Como sí, una lo de, invasión de- lo de Chapamalal, Mar del Claro, Plata, una todo eso. invasión de sus espacios. Sí. ¿No? Natalia Milanesio habla de eso. Sí, es hermoso de ese la, libro. de la Lo leí ahí. percepción de, como es, de las clases medias y altas sobre el acceso de las clases populares a ciertos A cierto goce. a incluso cierto goce, disfrute, a cierto disfrute. que ellos Y ya de la- ocurrieron claro. hace que ellos disfrutaban y de repente se vieron con las clases bajas disfrutando de lo mismo. Sí. Claro. Y de Ir la a molestia, playa, ¿no? Pero aparte Ir a la es playa. ir a la playa. ¿Qué te molesta que ¿La alguien querés vaya a toda la para playa, vos? chabón, Sí, boludo? gran plan. Sí, sí. Y de la molestia que esto generaba, ¿no? El no, qué mezquino, ¿no? Sí, sí, por que supuesto. sentirse un privilegiado y que el otro no lo tenga. Esto de decir, bueno, que se llenó de pobres, ¿no? La feliz, cuando Sí. los sindicatos empezaron a levantar sus hoteles allá, en la costa. Bueno, él, Ahí me va. lo puse mal, está bien. Se habla él analiza también la influencia de los Estados Unidos en la cultura argentina en los 20 y los 30 y muestra que ya en esa época el Sí. tango, que es una de las cosas más lindas que hay, a mi entender, muestra lo contrario, ¿no? Se aferra a la autenticidad regional. El tango sabemos de más o menos de dónde viene, chicos, ¿no? Al principios de 1900, ¿no? El guapo del 900, esta cosa de esa mezcla de inmigrantes, esa de gente desarraigada, de ese lunfardo que tiene, hay un montón de gente que sabe más que yo de esto, pero que tiene que ver con ese cocoliche, con esa mezcla del tano, del hablar en tano, del hablar Sí. en gallego y en otras etnias, ¿no? En esa mezcla se crea o se instaura ese lunfardo que se usa mucho para los tangos de Carriego, lo va a nombrar el autor también después, uno de Homero Mansi, y tantos que tocaban en lugares casi impropios, ¿no? En tugurios, donde sonaba el tango, que antes al principio era bailado por dos hombres, ¿no? Bueno, la cultura de masas, dice este hombre que en los tangos hacen la representación del ser nacional, ¿verdad? Dice que muestran al niño bien, no sé si conocen ese tango que dice niño bien, pretencioso y Sé engrupito, muy poco de tango. Yo y no casi te puedo- nada. Yo que tenés berretín No de te figurar, puedo ayudar. ¿no? Berretín quiere decir como que pretendés figurar, ¿sí? Sí, conozco el lunfardo, Rockeros pero no buenos conozco las y canciones. educaditos. Niño Y con bien. grandes gastos, educaditos. Conozco más eso que el tango, Vivi, te pido mil disculpas. Ay, ¿de quién es eso? De los Brian? redondos. De los redondos. Somos rockeros. Claro, ahí está. Mira, Somos dije que sí, rockeritos. lo conozco. Que calculo que tiene algo que ver con... Educadito. Tiene que ver Exactamente. algo con eso. El tango, el rock tiene O un asumo montón también sí, con de tango. la rubia tarada, ¿no? Sí. Bronceada y aburrida. Calculo que va por ¿Por ese qué te lado. pelás? El asco que da tu sociedad. Claro, exactamente, sí, señor. Tiene que ver con eso, con el ponerse del otro lado y ensalzar al pobre, ¿no? Y como que el rico estaba del otro lado. No solo eso, sino que el pobre resignifica toda esa cultura a la cual tiene acceso y crea identidad. No es que solamente el peronismo da identidad y el otro lo absorbe, sino que lo resignifica. Ese es el poder, en última instancia, revolucionario del Que peronismo. reside en el pueblo. Que aquel al cual estás interpelando te resignifique a vos también. O sea, adapte lo que le das y lo resignifique. Eso es el valor de última instancia del peronismo también, ¿no? Maravilloso, Bray. No lo hubiera podido explicar. Seguí vos, Bray. Tú lo hablaste mejor es que yo. Muy es, bien. es ¿Qué praxis, es eso? es praxis, es praxis. Sí, es una lectura muy, muy buena. O de sea, eso. le da libertad a los hombres para que desarrolle las distintas actividades. Exacto, lejano a la meritocracia, ¿no? Es darle una oportunidad al otro, no importa dónde haya nacido. No, sino ampliar de los educación derechos y demás. del hombre. El Código Napoleónico habla de eso.
Hegel habla de eso, Perón cita a Hegel, Perón cita a Napoleón, o sea, no es algo que Mirá. inventó, sino que es algo que ya viene desde hace rato. Claro, que venía O sea, por eso Perón también es un gran intelectual. Intelectual no es solamente el que lee, sino aquel que interpreta su realidad y las demandas de su realidad, como dice Lenin. Claro, exacto. Reconocer el interés del Sí. pueblo no es para nada, para Porque nadie. es Eso pragmático. para mí lo que hace a Perón un intelectual y además un gran gobernante, ¿no? Conciencia y praxis, decía Marx. Exacto. Yo creo que va por ahí. Sí, y la empatía. Incluso es eso que vos decís, Bray. Bueno, y siguiendo con este hombre, también en un momento Carush no nombra a Laclau. Habla de esto del antagonismo. Lo que dice Carush es esto, del antagonismo incluso en el Sí, cine. la en el frontera tango, social. la frontera social. En todos los aspectos de la vida. Exacto. ¿Y dónde estaba el bueno y dónde estaba el malo? ¿No? En lo que, según lo que dice, siempre era el pobre era el bueno, el que sufría, y el malo era el rico opresor, ¿no? Bueno, entonces habla de eso, de los tangos que muestran al niño bien egoísta y esto es importante, la solidaridad de la gente del barrio, ¿no? Y el conventillo, entre otras cosas. Piensen que los conventillos o en esos barrios que se armaban, vengo de uno con tantos paisanos italianos y gallegos y esto, si no existía esa solidaridad, por lo menos en un principio de esas inmigraciones, no sé si hubieran sobrevivido si no fuera por la ayuda entre ellos, ¿no? Las sociedades de fomento, las asociaciones, depende de qué lugar venían de Europa, exiliados económicamente o por guerras, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la interrelación de factores y de actores, y que está esta historia relacionada con la política social y económica, y habla de los barrios porteños. Nos habla también de una película de los años 30 que se llama Los Tres Berretines, y porque habla del incremento en los barrios fabriles y el incremento de obreros, oficinistas, pequeños comerciales, cuando empieza a surgir la industria, ¿no? Después son muy maltratados esos obreros a los que con el gobierno de Perón, ya lo dijimos antes, vienen a encontrar otro lugar. Y habla de eso, de la gran inmigración, la migración interna también. Y después habla del ascenso social de los hijos de inmigrantes. La formación de identidad en los barrios que encuentran en las sociedades, en los clubes de fútbol, ¿no? Porque los clubes de fútbol también, bueno, nosotros hablamos siempre de los clubes del ascenso, porque gracias a Dios los 4 que estamos acá somos parte de los clubes del ascenso, ¿no? Chacarita, Morón. Yo soy de Boca. Entonces no podés ser de dos. No, Eso No, sí, no, yo vivo en Morón y reivindico mi partido, pero yo creo que yo pensé, Yo soy de San Martín, reivindico mi partido, pero no soy chachacarita. Somos vos y yo, digo, el Boys, no lo puedo Chacarita, creer, Yo soy no lo puedo hincha de creer. River. Yo lo hablaba el otro día con el compañero Neri también. Se puede ser, yo en un momento fui de dos, chicos. Fui de River Yo por a mi los madre 8 años fui de dos. y mi igual abuela. yo soy de un club pero- netamente popular, así que Que votó a Macri. Macri de Yo Boca, voté con a todo Macri. respeto. Mi abuelo era de No, el Boca, club tenés sí. razón. Pero de hecho, Boca extraña bastante a Macri, Mauricio, ¿no? ¿no? Con Que el le líder lleven a Boca y que lo con el- saquen de hacer política. con el Macri. líder popular que tienen ahora les va bastante mal. El líder, Riquelme populista, habría que haber una Recontra tesis ahí, ¿no? populista, recontra Riquelme populista. populista. Y bueno, autoritario, dice. Incluso dicen autoritario. los hinchas de Boca, lo putean mucho. de pero hecho. igual, vamos a hablar vos y yo, Sí, Fran. sí. De un programa especial para saber si se puede ser de dos clubes. No se puede. O tener simpatía por. No, Hay una no se canción puede. que Muy bien, dice- muy bien, Fran. Está de Ser Chacarita, de Boca, pero. ser de como River es cualquiera, ¿no? Es así. Bueno, entonces habla de eso, el caso de cómo los obreros empiezan a meterse, a crecer en solidaridad obrera, a meterse en los sindicatos, que son después bien tratados por Perón y por Evita, obviamente. También habla el caso de los Glucksmann. Eran Sí. una familia que eran los dueños del teatro Gran Splendid, que apuestan para que se presenten en ese teatro a la orquesta de Firpo y con Gardel cantando, ¿no? Gran Splendid, que adjunta también eso era un mundazo cultural hermoso, chicos, que debe haber sido en esa época lindo también estar, adjunta una radio, la radio que sigue siendo, que está viva todavía, la Radio Splendid, que fue una de las primeras radios que surgió. Después, bueno, se sigue ensalzando el tango como música distintiva nacional, y la radio era un factor la radio, que es lo más lindo que hay, un factor de comunicación popular. Entonces dice que uno de los pioneros fue Yankelevich, que es el abuelo
por ejemplo, del chico Tomás Yankelevich, Sí. que está en Canal 11, el papá de Gustavo Yankelevich, que en 1934 abre la Radio Belgrano, que todavía por suerte está, que era protagonista y que hace que el populismo en la radio, ¿no? Que el oyente participe y darle lo que le gusta al oyente. Y bueno, al oyente. Gardel filma Las luces de Buenos Aires, las clases altas consumían lo que eran este tipo de cine, pero ya se entra en esto, las películas argentinas ya pueden empezar a verse por la clase media y baja. La cultura de masas está por la elevación cultural, ¿sí? Porque lo cargan de eso también lo que son los medios. Y también vamos a terminar con esto. Nace la poesía popular del suburbio con los versos de Almafuerte, Sí. que por ahí viene, ¿no? Ricardo Iorio y la gran banda Almafuerte, ¿no? Y Carriego influye en las letras del tango, en el teatro. El tango, el sainete, la muchacha Grande engañada Iorio. por las luces del centro. Todos esos temas se hablan en el tango, que rechaza el ascenso social y dignifica siempre a la clase humilde. La clase humilde siempre en primer plano. Bueno, luego Libertad Lamarque, la ópera tanguera. Sonaba el tango en los arrabales, pero también se empieza a identificar la élite con ese tango. El conformismo y el conformismo deja de ser lo que prima, ¿sí? Sino que viene a arrasar el populismo. Y bueno, y habla de Nini Marshall, de Nini Marshall, de Luis Sandrini, que eran actores que para el público, para la popular, que ensalzaban el melodrama, esto de la familia, si ustedes se dan cuenta que lo dice el autor también, tiene que ver con los discursos de Perón y de Evita. No sé si lo dice como si fuera algo impostado, yo creo que no. De llegar al corazón de la gente, ¿no? Cuando Evita termina su discurso diciendo que ella es Evita porque es la Evita del pueblo, porque el pueblo la llama así, que ella le gusta que suenen sus sonidos, eso. El último discurso de Perón diciendo, llevo en mis oídos la más dulce de las melodías, ¿no? Sí. Que es la voz de mi pueblo, algo de eso, ¿no? Como el Diego también. Yo soy Bueno. el Diego Muy de la gente. bien. El Diego, ¿lo viste ese Yo cosa? no soy público, soy popular, dijo el Diego. Exacto. Ha bancado a Era- Menem y era- a Cavallo, el Diego, también. Porque- Justamente porque eran populistas. Justamente porque eran populistas y el pueblo los Ahí escuchaba. tenés. Eso Sí. Y bueno, y acá nos dice también que el cine y la radio estaba plagado de populismo. Imposible unificar las clases. O sea, estaban unos de un lado y otros del otro. ¿Y qué Y querés si del siempre otro lado decían que era la barbarie? No, bueno, sí. Es la discusión de siempre. La discusión de siempre. las letras de Lepera, Gardel, bueno, Julio De Caro, Mansi, Homero Mansi, poesía pura y llena también de tristeza, ¿no? De tristeza y de reivindicación de esa gente que la luchaba en la pobreza. Después, el cine es ensalzado por Perón. Cuando viene Perón, mete ahí fichas con el cine, boicoteado por Estados Unidos, ¿sí? Y también habla de la censura y el control que a veces ejercía, que esto le discute el autor, el control que tenía el peronismo a veces de los medios, con las justificaciones que daba Perón y Eva sobre ciertos medios y sobre por qué se ejercía cierto control o cierta vista. Que después no se vio en el otro populismo que tuvimos, que fue el de Néstor y Cristina, no hubo ninguna censura y dijeron lo que quisieron, hicieron lo que quisieron. No Y hablamos ya nada de terminamos. Néstor y Cristina. No. Tenemos hablaba video. de Néstor y Y Cristina. ahora, y bueno, y dice este señor que Perón asume en el 46, ¿después de qué, muchachos? Porque eso de populista y muchachas, hermoso, el 17 de octubre de 1945 fue una muestra de populismo, de populacho metiendo, que le molestaba mucho, lo de metiendo las patas en esa fuente hermosa, que estaba mi abuelo ahí. Metiéndola. Es una cosa maravillosa, ¿no? Eso de... Ahí está. Qué sensación al escucharte, puede ser que fuera. Hablo encima de... No, lo escuchamos. Que tanto me quería, ya nada queda, como se fue. Sí. Son cosas olvidadas, esos viejos amores. Francisco, no hay el apellido por los que lo quiera, se me siente contento que lo iba a
en esa época en que se sabía todo de los clubes de tango, Hugo de Carril, un montón de gente que iba a esos clubes a cantar y a participar del populacho y de la alegría popular. Y con esto, y hablando del tango y del equipo femenino, ya para terminar, porque lo hice extendí bastante y falta caro, me pasé, estamos bien. Hablar de Tita Merelo, que nació en 1904, que fue la morocha del abasto, un emblema maravilloso de mujer y de tanguera argentina que nació, que fue uno de estos casos de personas que nació en la pobreza y que pudo ascender en la escala social. Ella quedó huérfana de padre o sin su padre ya de muy chiquita, pudo actuar en un teatro de revistas, pudo por un compañero de ella aprender a leer y escribir. No había lugar para ellos, venía de la pobreza, la querida Tita Merelo, y se hizo casi sola, tuvo que ir a vivir con un tío, la madre tuvo que abandonarla también a los 7 años aproximadamente. Bueno, su gran pareja emblemática fue Luis Sandrini, amiga personal de Eva Perón, si hablamos de esto de ascenso social y de los ricos contra pobres, ella fue amiga personal de Eva, y una de las expresiones más grandes y más abiertas de que esto que hablábamos del barrio, de la gente que sale del barrio, que puede llegar a algo, que la lucha y que puede ascender como en la escala social, digamos, ¿no? Comilladamente, y regalar su arte. Si no conocen a Tita Merelo, mírense algunos videos, chicos, porque es maravillosa. Siempre decía, la cargaban porque decía que había que hacerse el Papa Nicolao. Esto no tiene nada que ver, pero ella hizo famosa esa frase porque sí, tenía que ver con que eso le salvó la vida a ella. Hacerse un Papa Nicolao, le detectaron el HPV, que es el papiloma humano, ese virus, sí. Pudieron solucionarlo y fue algo de lo cual después se supo fue el producto que tuvo el cáncer Evita Perón, ¿no? Por no haber agarrado a tiempo algo así. Es más largo, me lo dice López Rossetti, el doctor. Bueno, y con esto nos vamos. Yo termino mi columna hablando de, para mí, la parte más linda del populismo, que tiene que ver con la cultura y con el disfrute de las clases populares y con la gran Tita Merelo y con el gran compañero Francisco. ¿Se escuchó lo que cantó él, más o menos? Está bien. Una hermosura. Y bueno, con esto, ¿les quedó algo claro? Los mareé, les hablé mucho de populismo. Reivindicando el populismo. Sí, por supuesto. Y eso que era un señor que leía un señor que era gorila, bueno, marxista. De tipo marxista. Pero no, para no estar tan enajenada en un solo tema, me busqué otras veces. Acá Cristian dice que no se puede ser de dos clubes. Claro, lo hablamos siempre. No, claramente no. Se puede No se ser. Bueno, entonces no dice sos él. de Morón, claro, usted que se te van a enojar. No, de clubes yo soy de Boca. Es solo de Boca. Es O sea, del barrio de Morón, del municipio de Morón. He ido a la cancha, soy simpatizante. Uno hace pero apropiación cultural del barrio Claro. y Morón es parte Hablando de apropiación cultural. No se puede ser. Yo hago apropiación de San Martín y Chagarita es parte de eso, pero no soy hincha. Si pierde o gana, la verdad me da exactamente igual. Y acá Gonzalo, ¿qué dice?